Muy bien, pues voy a hacer este video referente semana, a la semana número 2, que debió haber sido ayer 27 de mayo la sesión, pero por razones de que no había electricidad ni tampoco internet por consecuencia, no se pudo llevar a cabo. Entonces vamos a revisar para ustedes la información del aula. Como les comentaba ayer que nos dimos brevemente, pues ya todo estaba aquí en el aula. Entonces bastaba con entrar y revisarla cada quien por su cuenta. Y ahora yo les voy a explicar lo que corresponde a la semana en la que estamos trabajando. Va de mayo 27, de ayer, al próximo domingo, junio 2. Y el tema es Introducción al Desarrollo Sustentable. La actividad para esta semana número 2 es contestar un cuestionario y, como siempre, establecemos los objetivos de la actividad que siempre se van a cumplir conforme ustedes avancen en la revisión temática, es decir, el tema y todos los contenidos que se revisan van a dar la pauta para que ustedes cumplan con los objetivos. Por ejemplo, el primero está que conozcan los principios que dieron lugar a este nuevo modelo. Los fundamentos, principios son las declaraciones en cumbres de Naciones Unidas. Los fundamentos son también lo que se establece como buenas prácticas y formas de acceder a un modelo sustentable que fundamentalmente tiene que privilegiar la vida, tanto la vida humana como la vida de las especies que nos acompañan en el planeta. Y también conozcan ustedes las características con las cuales se define, se identifica a este modelo. Así, en términos concretos, las características podemos considerarlas que son también parte de las dimensiones. Es decir, hablamos de aspectos sociales, económicos, ambientales, sin descuidar los aspectos políticos y también los culturales. Siguiente objetivo es que ustedes analicen y además comprendan ese contexto general del modelo. ¿Sí? Y ya comentábamos, dimensiones sociales, económicas y ambientales. Y este paradigma nuevo tiene que ser aplicado a nivel de comunidades, a nivel de empresas, de pueblos, de naciones. Y el tercer objetivo es que se concienticen ustedes de que junto con más actores que forman parte de la sociedad en la que vivimos, desde luego implican empresas, el gobierno mismo y toda la población, pues todos tenemos el deber y también el compromiso de participar en la sustentabilidad tanto social como económica y ambiental de la comunidad. Y siempre considerando tener un uso adecuado, responsable, racionado de los recursos naturales. Porque si así lo hacemos, justamente tendríamos para dejarle a las generaciones siguientes la misma posibilidad de tener los mismos recursos. Y esa es la definición básica de la sustentabilidad, que lo que se tiene ahora permanezca en el tiempo y le sirva a otras generaciones. Hablamos de recursos naturales, hablamos de biodiversidad, biodiversidad genética, biodiversidad de ecosistemas, biodiversidad de especies, biodiversidad genética y de especies, básicamente. Entonces, la naturaleza tiene su particular forma de continuarse y los humanos no tenemos por qué afectar a esa naturaleza en su condición de igualmente su ser sustentable. Entonces tenemos que unirnos a la misma naturaleza para favorecer la sustentabilidad. Los requisitos que se plantean para esta semana es que ustedes revisen, desde luego lean analíticamente, críticamente el recurso
que corresponde a la semana 2. Lo hay en un documento de lectura y también lo hay en una presentación de PowerPoint. Y el tema, pues ya lo comentábamos, es una introducción al desarrollo sustentable. Y entonces ya después van a poder contestar el cuestionario. También es importante decirlo que ustedes pudieran hacer una investigación documental en Internet para ampliar su conocimiento y también contestar algunas preguntas que expresamente en el cuestionario se mencione que debe investigarse en el Internet. ¿Sí? Y claro, ustedes pueden investigar sobre todo aquello que les genere interés. Cuando revisen el documento de lectura, cuando revisen la presentación, cuando revisen el cuestionario, todo les va a servir a ustedes de pauta para generar un interés, alguna curiosidad y entonces hacer la investigación documental, buscando siempre que sean fuentes confiables. Y bueno, la semana en la que estamos se va a componer de sesión síncrona, que ayer no pudo llevar a su efecto, pero que hoy con este video estamos complementando. El cuestionario va a tener como fecha de vencimiento el próximo domingo 2 de junio a las 23:59, aunque yo les pongo un tiempo previo para que se confíen y esperar hasta lo último para subirlo. Desde luego, ya les he comentado, en caso de que haya un retraso por razones laborales, etcétera, pues sin problema podrían hacerlo el siguiente día. Pero siempre es bueno estar cumpliendo en tiempo y forma para que no se les junte con otras semanas, ni tampoco se les junte el que hacer con otras asignaturas. Entonces, sesión síncrona, como se podrán dar cuenta, ahora la sesión síncrona no tiene una liga con todos los datos que genera Teams, sino que la fecha misma ya es una liga. Y así van a seguir siendo las demás semanas. La fecha va a ser la liga, porque en la fecha se coloco yo los datos de dirigir hacia Teams en cuanto ustedes le den clic. Más tarde, que ya tenga esta sesión, este video terminado, aquí va a quedar colocado y que está disponible para todos ustedes, tanto los que no pueden entrar a clase como aquellos que sí pueden. Y bueno, hablemos ahora de recursos. Los recursos, aquí está el documento de lectura que igualmente pueden descargarse desde acá. Una opción de las dos les permitirá a ustedes revisar este documento. Tiene información que va a servirles para introducirse en el tema y para poder contestar su cuestionario. Y como dijimos, hay que hacer también alguna investigación para apoyar su conocimiento. De la misma manera, aparece aquí como recurso la presentación de PowerPoint de este mismo tema. Vamos a avanzar para revisar la tarea y luego regresamos a estos documentos para platicar un poco más del tema. Aquí está el cuestionario a descargarse desde este archivo y ese cuestionario lo van ustedes a descargar así como está, no lo modifiquen, lo contestan y entonces, ya que terminen de contestarlo, van a regresar ese mismo archivo a la plataforma desde la sección de subir tarea. Y claro, la tarea, aquí lo vamos a revisar, ¿sí? Dándole clic a este campo, a esta pestaña, a esta liga de la actividad semana 2. Vamos a darle clic para que nos abra esta tarea. Bueno, como ustedes saben, siempre aparece aquí al margen superior izquierdo cuando se abre y cuando se va a cerrar. Y esta semana 2 tiene la indicación muy clara de descargar el archivo del cuestionario y contestarlo en el mismo formato. No hace falta cambiarlo.
Consultan también el documento de lectura, ahorita lo vamos a abrir, para contestar el cuestionario. Y investigan en Internet cuando la pregunta lo señale que sea así, pero claro, ustedes pueden buscar en Internet cualquier cosa, sin problema, pero sí, concretamente, cuando la pregunta lo muestre. Y ya cuando acaben ustedes de contestar su cuestionario, suben el archivo a la plataforma, pero antes de subirlo, lo convierten al formato PDF y ese archivo debe tener el siguiente nombre. Para empezar, las tres siglas ACT, que significan actividad. Actividad y el número de la semana, que es 2. Un guión bajo, luego sus números de matrícula de cada quien, los cuales se encuentran en la sección de participantes y al abrir participantes aparecen los nombres de todos los alumnos, buscan el suyo, le dan y se va a dar cuenta que junto a su nombre aparece una serie de números, esas son la matrícula. Después de poner su matrícula, guión bajo, las iniciales de sus nombres, 3 iniciales o 4 según cada nombre. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que es actividad 2, guión bajo, 66610, guión bajo, RRR. Pues sería la forma de poderlo denominar. No le vayan a poner otro nombre, ¿sí? Porque si ustedes le cambian de nombre y no le ponen esto, pudieran incurrir sin querer en agregar un acento a una letra que lo lleve, y eso es a lo que va a limitar en la descarga del documento. No es que esté mal escribir, o no es que, sí, no es que esté bien escribir sin acentos, al contrario, es muy correcto ortográficamente, pero la plataforma no reconoce acentos, de modo que entonces el archivo, el documento que envían, no se puede descargar. Así es que sigan la indicación. Me ha tocado cada trimestre alumnos, personas que no siguen la indicación, se les olvida o no leen con detenimiento y no anotan. Entonces ponen otro nombre de archivo que inclusive lleva un acento y ya con eso yo no puedo descargarlo, abrirlo para calificar. Y tengo que estar mandarles a decir en un mensaje de que deben corregirlo y subirlo otra vez. Y puede pasar el tiempo y entonces no lo mandan. Bueno, aquí también aparece el mismo archivo, así como estaba previamente en recursos de cuestionario, aquí también aparece el mismo archivo. Yo ahorita voy a buscarlo en mi cuenta, en mis archivos, para poderlo revisar junto con ustedes. Y ya luego revisamos también el documento de lectura para que ustedes vean la información. O bien abrimos el de presentación, que es un tanto más práctico. Denme un segundo en lo que abro ese archivo desde mi página de Google. Bien, entonces les comparto esta otra hoja en la que está el archivo. Van a darse cuenta que algunas preguntas de este cuestionario tienen un poco de relación con las preguntas de un cuestionario encuesta que ustedes habían de contestar en la primera semana. No todas las preguntas se repiten, pero hay cierta información que es parte de aquel cuestionario encuesta que no tiene calificación, no tiene un valor de calificación para el tetramestre, pero este sí tiene un valor de calificación.
Pues la pregunta número 1 que tenemos en este cuestionario es que ustedes tienen que anotar en una forma de línea de tiempo las cumbres mundiales que han ocurrido en materia de medio ambiente. Todas ellas son organizadas por Naciones Unidas y deben anotar la ciudad en que fue la cumbre, el país correspondiente y el año en que tuvo lugar esa cumbre. Simplemente así, ciudad, país, año, luego la siguiente y la siguiente y la siguiente. En total han sido 5 cumbres mundiales. Y ustedes buscan la información en el texto que yo les presento y la podrán tomar para dar la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 2. Se establece que la sustentabilidad de las comunidades, de las ciudades, de los países, para que esta sustentabilidad tenga lugar, pues deben de cumplirse algunos indicadores y ustedes deben citar esos indicadores. Pregunta número 3 es cómo se conceptualiza el nuevo modelo o paradigma que fue presentado en el informe Brundtland del 87. ¿Qué cumbre fue en la que se dio a conocer ese nuevo modelo y qué organismo operó ese nuevo modelo? Es decir, el modelo es desarrollo sustentable, eso sí, no cabe duda, pero ¿cómo se conceptualiza el desarrollo sustentable? Prácticamente lo comentamos al principio en los objetivos, ¿sí? De una forma así general y esquemática, pero ustedes deben de buscar cómo se conceptualizó en un principio ese nuevo concepto operativo que se convirtió en un nuevo modelo, ¿sí? También llamado paradigma de la sustentabilidad. Y bueno, contestar la cumbre y quién operó ese modelo. ¿A quién le correspondió operar? ¿A quién designó Naciones Unidas que lo operara? Pregunta número 4 es contestar qué es, o bien contestar en qué consiste el programa 21, también llamado Agenda 21. La pregunta número 5 es citar los principios del desarrollo sustentable. ¿Sí? Por eso que los principios son declaraciones que surgen en Naciones Unidas para tratar de tener un rumbo hacia dónde encaminar los criterios que van a fincar este modelo. Pregunta número 6. ¿Por qué son importantes los acuerdos o también llamados tratados internacionales vinculantes? ¿Sí? Su importancia está, digamos, relacionada en que son los fundamentos del desarrollo sustentable. Ustedes van a elegir 2 de esos acuerdos que están en el documento citados y entonces en Internet van a investigar en qué consisten esos acuerdos. Por ejemplo, la Agenda 21 es uno de ellos, pero ese, digamos, lo pueden considerar y buscar otros para completar los 2. Además de la pregunta 5 de los principios, ahora hay que ver las características. La pregunta número 7 se plantea que contesten ustedes qué caracteriza al modelo llamado desarrollo sustentable. Son varias características y tienen que verificarse todas ellas para dar lugar a considerar que realmente estamos en una ciudad, en un país, que tiene ese modelo de ser sustentable. Pregunta número 8. Tienen que investigar en Internet y contestar cuál es la importancia de las dimensiones que contextualizan el desarrollo sustentable. Son 5 dimensiones. Hay que comentar cada una y la importancia que tiene cada una de ellas. La número 9 es una pregunta interesante porque para contestarla ya implica tener cierta idea
después de la investigación y la lectura y las respuestas previas, para que según su criterio de cada quien y en base al documento que leyeron, a lo que se informen en Internet, contesten cómo se puede entender la sustentabilidad, es decir, cómo cada quien entiende la sustentabilidad. La pregunta número 10 es, ¿qué hizo el gobierno de México en el sexenio del 2019 a 2024 para atender las necesidades de desarrollo socioeconómico y ambiental en el país? Lógicamente que han sido múltiples las acciones de gobierno. Estamos hablando de programas sociales y de proyectos prioritarios y tienen ustedes que buscar justamente y elegir dos, tres cuestiones que les parezcan muy, muy llamativas, muy interesantes, muy generales y que favorecieron el desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado y protección ambiental. Son tres aspectos. Hay que buscar información y diferenciarla para cada uno de los aspectos. Desde luego, podemos englobar socioeconómico y ambiental, ¿sí? Porque de hecho hay un proyecto que incluye a las tres, así, de tajo. Bueno, no solo un proyecto, dos, ¿sí? Por ejemplo, voy a decirlos. Lo que se llama el Es un programa de bienestar que la trabaja la Secretaría de Bienestar que se llama Sembrando Vida. Entonces, el Sembrando Vida es un programa social que tiene que ver con los tres aspectos, social, económico y ambiental. Y así como ese, tenemos otro muy, muy peculiar que es el Tren Maya. También tiene mucho que ver con los tres aspectos. Y bueno, hay otros que son fundamentalmente socioeconómicos, como por ejemplo la, la nueva refinería de Olmeca en Paraíso Tabasco. Y así ustedes tienen que buscar y revisar qué hizo el gobierno federal en este sexenio para atender necesidades del pueblo en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Bueno, cerramos el cuestionario y nos pasamos a continuar con, con la revisión de la página. Creo que se cerró y no me di cuenta. Espero que hayan podido ustedes ver por completo el cuestionario. Pero no obstante, pues ustedes lo descargan y pueden revisarlo. De todas maneras, quedó grabado lo que estuve leyendo. Ustedes pueden revisarlo con su propio cuestionario. Por ahora yo vuelvo acá a la pestaña del aula. Y nos regresamos para revisar el documento de lectura. Vamos a abrir ese documento. Para que hablemos de él, ¿sí? Veamos. Bueno, aquí está el documento. Ya vimos los subtemas, ya leímos los objetivos, y ahora vamos a ver una información en esta sección que es el resumen.
Estamos aquí observando el documento que el modelo desarrollo sustentable requiere que se apliquen políticas internacionales a nivel, que se apliquen a nivel nacional, las internacionales. Es decir, tomarlas de guía y hacerlas propias en cada nación. Y esa aplicación tiene que ver con los principios y también con los tratados, es decir, con los fundamentos que se generan por la participación activa de cada país dentro de lo que se llama Naciones Unidas y las cumbres en materia ambiental. La primera pues, fue en el año de 1972 en Estocolmo, Suecia. La segunda fue 20 años después y fue en Río de Janeiro, Brasil, en el 92. La siguiente cumbre pasaron 10 años y se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, en el año 2002, ya en el nuevo milenio. 10 años más tarde, una vez más, la cumbre tuvo lugar en Río de Janeiro en el 2012. Por tal razón se llamó Río más 20, porque del 92 al 2012 habían pasado 20 años. Y en Estocolmo, 2022, volvió a ser, Estocolmo, Suecia, volvió a ser la siguiente y quinta cumbre. Y entonces habían pasado 50 años, del 72 como primera cumbre, al 2022, 50 años. Se llamó Estocolmo más 50. Entonces, estas cumbres han sido 5 y todas han sido, digamos, relacionadas con los indicadores que debe de tener cada ciudad de cada país y se deben de cumplir. Estamos hablando, por ejemplo, de que haya justicia social y eso se tiene que revisar en diferentes ámbitos. La justicia social tiene mucho que ver con que haya igualdad, haya equidad, haya un Estado de derecho, haya democracia, que sea el pueblo y su soberanía la que mande en todas las naciones, y claro, a nivel federal, estatal y municipal. Y buscar la paz, ¿sí? Y también procurar para todos el bienestar social. El gobierno de cualquier nación tiene que velar por el bienestar social y tiene que velar por la felicidad de su pueblo. El siguiente indicador es que exista una distribución equitativa de la riqueza que se genera socioeconómicamente, es decir, el crecimiento económico que surge de las empresas, se tiene que distribuir esa riqueza, reparto de utilidades, buenos salarios, un empleo digno, para que lo que se logre finalmente es que la gente tenga una economía, pueda comprar satisfactores, no se entre en pobrezas, la desigualdad se reduzca. Son indicadores que se tienen que cumplir para que se diga entonces que en efecto estamos hablando de sustentabilidad en los pueblos, en las ciudades, en las naciones. Siguiente es que los ecosistemas, incluyendo los recursos naturales, pues tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, tienen que ser preservados, desde luego, un uso mediante un sistema de manejo. Es decir, no podemos dejar de usar la naturaleza porque dependemos de ella, vivimos de ella, pero cuidarla, protegerla, restaurarla cuando se haya afectado más allá de lo que ella misma puede regenerarse de forma natural. Restaurarla, restituirla. Y aquello que se haya degradado, igualmente hay que reponerlo. Sobre todo cuando aún tenemos la posibilidad de contar con las especies, el genoma,
la diversidad genética y procurar que se restablezcan los ecosistemas más evolucionados y más avanzados de las regiones. Son ecosistemas diversos, entonces cada ecosistema tiene sus particulares especies, su particular clima, suelo, y se debe de proteger. Por eso ahora se habla de áreas naturales protegidas y de unidades de manejo ambiental. También estos recursos pues tienen que estar disponibles para las siguientes generaciones. En nuestro país tenemos petróleo y hay que dejar petróleo, reservas de petróleo probadas para las generaciones siguientes hasta que tengamos finalmente pues una transición energética y depender menos de la energía que nos proveen el petróleo y sus derivados, es decir, los energéticos que se denominan fósiles. Igualmente hay que considerar que si hay afectaciones a ecosistemas y daños, pues restituirlos. Y desde luego cuidar la biodiversidad. Nuestro país es un país que tiene prácticamente todos los climas del mundo, de la Tierra, tiene prácticamente todos los suelos de la Tierra, tiene una gran diversidad biológica, muchas especies endémicas, no cuenta con todas obviamente, pero tiene una gran cantidad de especies y sobre todo endémicas que debemos de cuidar. Y por último, tenemos también, no por último, no, siguiendo, tenemos también indicadores de la cultura. En la cultura hay que considerar una educación ambiental en todos los niveles y en todas las modalidades, que son tres. Educación ambiental formal, que sería en este caso la materia que llevamos, que tendría una calificación de acuerdo con su aprendizaje, eso es lo formal. La otra sería educación no formal, en la que cualquier habitante de cualquier edad tendría la forma de aprender algo referente al cuidado ambiental y los recursos sin que tenga que tener un curso, simplemente sería un aprendizaje en instituciones de educación ambiental. Finalmente tendríamos los indicadores políticos que implican una participación democrática comprometida de todos. Entonces, lo que se genera al interaccionar habitantes de gobierno se llama gobernabilidad o también se llama gobernanza, y todo mundo que quiera debe participar en las políticas públicas que el gobierno delinea para atender las necesidades del pueblo, de su pueblo, que es el que lo manda. El pueblo es el soberano, entonces el pueblo manda y el gobernante obedece. Por eso el mandatario es definido como aquel que obedece el mandato de su pueblo. Esto fue el resumen. Ahora vamos a ver antecedentes. Ya había mencionado el resumen que a partir de la primera cumbre en materia ambiental en Estocolmo, Suecia, se declararon los principios de desarrollo sustentable. Poco a poco se ratificaron en cada cumbre de las siguientes. Estamos hablando de Río de Janeiro 92, de Johannesburgo 2002, Río de Janeiro 2012 y ahora la última fue en Estocolmo de 2022. Entonces siempre los principios se van tomando de una cumbre a otra. Algunos se pueden agregar, algunos se pueden modificar, pero ninguno se quita. Deben ser parte del aprendizaje que se tiene a nivel internacional entre todos los países que participan en Naciones Unidas. Así que el modelo nuevo, el paradigma nuevo, fue conceptualizado como desarrollo sustentable. Este concepto se presentó en el informe Brundtland en el año de 1987
Y posteriormente, a los 5 años, en la cumbre de Río de Janeiro, Brasil 92, ese modelo se empezó a operar, es decir, se convirtió en un concepto operativo. En ese concepto operativo se tuvo ya la definición y la aplicación práctica a través del programa general a nivel mundial denominado Programa 21 de Naciones Unidas o también Agenda 21. El número 21 se refiere al siglo XXI, porque fue creado en el siglo XX a finales, pero para operarse en el siglo XXI. Y entonces el organismo que se creó para poder dar lugar a esta revisión se llama el Programa P de Naciones Unidas, NU, del Medio Ambiente, el PNUMA. Y bueno, la instrumentación económica y el financiamiento iban a estar a cargo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esto en particular tuvo consecuencias muy distintas a las que se pretendían en la cumbre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se planteó una serie de políticas denominadas neoliberales que tenían como interés que a través de una economía de mercado liberalizada y no regulada por los gobiernos en el mundo, dio la pauta para que surgieran dos mecanismos. Uno es el de la financiación o el financierismo y el otro es el de la globalización o globalismo. Pues el financierismo y el globalismo fueron los dos mecanismos que se convirtieron en lo que se planteaba que fueran un modo de dominación económica y de control político en los países subdesarrollados, con el cariz, con el mentis de que se les iba a favorecer financieramente para que accedieran al desarrollo en el mundo, al desarrollo como el desarrollo que se tienen en naciones industrializadas. Y entonces lo que se aplicó en la administración pública de cada país, incluyendo el nuestro, ¿sí? Fueron los programas de ajuste estructural del Banco Mundial. Es decir, para nuestro país, a partir del año de 1982, esos programas vinieron a quitar lo que aquí se tenía como algo propio denominado Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, estos programas de ajuste estructural vinieron a quitar los programas, los planes nacionales de desarrollo y se establecieron estas políticas del Banco Mundial. Y es una receta que se aplicó en todo el mundo. Esa receta se llama el Consenso de Washington, en la cual lo que se buscaba era que las riquezas de los países en desarrollo pasara a formar parte de la riqueza de países desarrollados. ¿Sí? No era tanto, tanto favorecerlos, sino favorecerse. Y eso se aplicó a partir del año de 1980 y en nuestro país, cuando cambió el sexenio y empezó a operar Miguel de la Madrid. 6 años y luego siguió Salinas de Gortari, 6 años en donde fue mucho más crítico, mucho más evidente esta aplicación de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial. Concretamente se convirtieron en privatización de todos los bienes y de todo el patrimonio nacional. Es decir, hubo unos nuevos ricos, una nueva oligarquía con mucho dinero, con mucho poder, sobre todo con el poder político, entonces asociando poder económico con el poder político mediante la privatización, que no es más que quedarse con lo que es de la nación, conseguido a través de 30 años de esfuerzos en todo el país. De un plumazo vendieron todo, se quedaron con todo y entonces el pueblo empezó a empobrecerse.
y dieron al traste con la economía nacional. Hubo una desigualdad enorme a partir del sexenio de Salinas de Gortari. Y se continuó con el sexenio de Zedillo, también con el de Fox, que fue lo mismo, un supuesto cambio que no cambió nada. Luego se reforzó la crisis con el gobierno de Calderón y se agravó con el gobierno de Peña Nieto, hasta que el pueblo dijo, votamos por un cambio verdadero y esto ya es exactamente eso, un cambio verdadero. Estamos hablando de un sexenio que estamos, por cierto, terminando, pero con un cambio de régimen de gobierno. No es un cambio de administración simplemente, es un cambio de régimen en el cual el que manda es el pueblo y el gobierno obedece, reduciendo sus propios gastos para no ser un gobierno rico con un pueblo pobre. Y entonces, volviendo al punto, ese programa 21 o Agenda 21, que se convirtió en una guía programática, tenía los indicadores de la sustentabilidad hacia donde todas las naciones tenían que orientarse de forma local y de forma global. Los indicadores que son parte de esa agenda son instrumentos de medición de parámetros en el ámbito o en la dimensión social, en la dimensión ambiental, la dimensión económica y también institucional. Son 4 dimensiones que tenían que tener sus indicadores y verificar que se cumplieran para dimensionar ese impacto de las actividades socioeconómicas y entonces dar una referencia de la situación o estado que guardan las condiciones de un pueblo, de una ciudad, de un país. Y esos indicadores tienen que servir para atender y dar respuesta a solucionar algún problema que pueda ocurrir por las presiones que se generan en el uso de los recursos. Y ese programa se aplicó en el 92 en adelante. Pasaron 8 años, vino el cambio de milenio y Naciones Unidas tuvo una nueva revisión y plantearon que era conveniente modelar 8 particulares y concretos objetivos para el comienzo del milenio que debían de cumplirse hacia el 2015. Es decir, concretamente 8 objetivos del nuevo milenio que debían de cumplirse del 2000 al 2015 para justamente favorecer y reforzar lo que la Agenda 21 estaba estableciendo. Acabó el tiempo, el plazo, y hubo nuevas reuniones en Naciones Unidas en el 2014, en el 2015, mesas de trabajo, hasta que en el 2015, en el mes de septiembre, la Asamblea General ya dio a conocer un nuevo documento en el cual tenía delineados 17 objetivos, ya no solamente 8, 17 objetivos. Y para cada objetivo una cierta cantidad de metas. Entonces, los objetivos, cada uno de ellos, y las metas dentro de ellos, deberían de cumplirse progresivamente hacia el año 2030. El objetivo número 11 se refiere a ciudades resilientes, porque estamos hablando de ciudades, pero hay más objetivos muy interesantes que se deben de cumplir. Y eso lo vamos a revisar en la semana, me parece que la 9 o la número 10, en la que hablamos ya de los modelos, creo que la 10, que hablamos de los modelos que Naciones Unidas ha estado proponiendo. Y aquí en este párrafo están los 3. Agenda 21, Objetivos del Milenio y Objetivos hacia el 2030. Aquí están los 3 mencionados como modelos de Naciones Unidas. Y luego aquí en el documento hablamos de los principios del desarrollo sustentable. Uno de los principios es que tiene que haber igualdad y tiene que haber inclusión social para todos, en todo, incluyendo desde luego servicios básicos adecuados y disponibles. En nuestra Constitución se modificó el artículo 4 y ahora en ese artículo se habla justamente de este derecho constitucional
y de que el gobierno federal, estatal, municipal, tiene la obligación de prestarle a los ciudadanos esas condiciones favorables de sanidad y de una vida en un ambiente adecuado, con todos los servicios. Siguiente principio es que los gobiernos deben tener autonomía, deben tener democracia, ¿sí? Cada gobierno local del mundo debe tener autonomía y democracia. Y todos los sectores de la comunidad local tienen también que trabajar en lo mismo. En la planeación local, ¿sí? Tienen que trabajar también. Y también en la toma de decisiones. El siguiente principio es que hay una relación local-global, es decir, así como es local, tiene que pasar a nivel global. Por lo menos hablamos de municipios, estado y federación, o bien pasarnos a nivel internacional. Y el siguiente principio es que las necesidades de cada pueblo deben ser satisfechas de forma local. Es decir, la producción y el consumo y la generación de residuos y su tratamiento deben ser tratados de forma local. Y cuando aquello que se requiera no exista en la comunidad, bueno, buscarlo en lo más cercano de su ámbito, de su región. Es decir, tratar de solucionar de forma sostenible necesidades que no puedan ser satisfechas de forma local. Así que la economía local tiene que integrar como principio siguiente, integrar las habilidades de la gente y las necesidades que se tiene de la población con la disponibilidad de empleo. Es decir, que haya empleo local suficiente para la gente que vive en la comunidad. Y desde luego, crear la infraestructura y mejorarla. Entonces, no obstante, todo lo que se haga debe tener el menor impacto ambiental, ¿sí? Poner en menor riesgo el recurso natural y el ambiente en el que se esté viviendo y trabajando. Siguiente principio, debe haber una protección medioambiental, ¿sí? En la cual se adopte un enfoque ecosistémico que se busque reducir el uso de recursos y de suelo. Lo mismo, si se generan residuos y contaminantes, buscar la reducción o bien el tratamiento y reconversión de los contaminantes. Y la biodiversidad, bueno, cuidarla, no perder especies en lo posible, salvo por cuestiones naturales. Y en lo que es cultura, una herencia que se pueda observar de modo que la misma educación ambiental sea una forma de herencia cultural en un ambiente urbanizado. Esto quiere decir proteger, preservar, rehabilitar también valores históricos, culturales, arquitectónicos, ya sean edificios, monumentos, incluso tradiciones y eventos de las comunidades, buscando potenciar y salvaguardar el atractivo y la funcionalidad de los espacios y los edificios. Y tenemos enseguida los fundamentos de este mismo paradigma, que son exactamente las cumbres mundiales y los acuerdos internacionales de carácter vinculante. Aquí está una serie de ejemplos. Ya dijimos, la Agenda 21 es uno de ellos. Y luego aquí con azul y con raya están otros más. Por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas por la Fauna Silvestre, el Protocolo de Montreal y el año, la Agenda 21 que ya acabamos de comentar, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 94 y el Protocolo de Kioto del 2005 de París. Todos estos son acuerdos internacionales que ustedes deben de ir conociendo. Si le dan clic en cada una de estas ligas, van a encontrar ustedes información relevante al respecto. Y luego tenemos propiamente las características del desarrollo sustentable, que son que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solamente de unos pocos selectos, como ocurrió
en el periodo neoliberal y que se mantenga o mejore el sistema ambiental como ahora se piensa en el gobierno federal para la Semarnat y se promueva una autosuficiencia regional. En este gobierno se tienen justamente esos mismos programas, es decir, las características ya conocidas que se tenían que cumplir, que se dejaron de cumplir en México con el tiempo neoliberal, en este cambio de gobierno se cumplieron, todos ellos. Así que los recursos se usan ahora de modo eficiente, se promueve el reciclaje a su mayor expresión y también la reutilización de aquellos materiales que aparentemente ya no tienen una vida útil. Y también se busca que la tecnología trate de implementar nuevos usos, sobre todo pretendiendo que sean tecnologías limpias en base a una transición energética porque el uso del petróleo es bastante conveniente. Hay que buscar que sea menos contaminante, tanto de hidrocarburos como de azufre y otros gases. Buscar tecnologías que resuelvan justamente problemas de contaminación, además de restaurar ecosistemas dañados. Un ejemplo es el Parque Jaguarundi en Coatzacoalcos, Veracruz, desde el año de 1987. Entonces, la siguiente característica es que el desarrollo sustentable eh, reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Es lo que se llama ahora servicios ambientales. Ya lo saben ustedes, aire con oxígeno, suelo con vocación agrícola o suelo fértil. Y agua limpia, agua que se pueda potabilizar, agua disponible para todos. Y bueno, las dimensiones, ya lo hemos mencionado en cierta forma, es una relación sistémica, integrada y armónica de lo social, de lo económico y de lo ambiental. Sin olvidar que la cultura y la política son parte de estas mismas contexto general. Y bueno, hay que considerar lo siguiente, que cuando estamos buscando un desarrollo que sea sustentable, hay que considerar que tiene que haber cambios en los sistemas de producción y en el modo de consumo de las sociedades. Y bueno, después de toda esta revisión, México se integró en este modelo cuando ya hizo propia y suya la Agenda 21, que fue desde el 92. Pasaron 92 para el 2008, más 4, 12. Pasaron 12 años y ya en México por fin se tuvo una propia agenda basada en la Agenda 21. El nombre que se le dio es Agenda 2 del local y esa agenda se revisaba para cada municipio, verificando exactamente la sustentabilidad, cumpliendo con indicadores mínimos en los aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales. Esta agenda fue un programa que desarrolló la CEGOV a través del INAFED y de esa manera se impulsó el desarrollo integral de los municipios en el país, buscando crear condiciones de equidad entre toda la población. Y esta agenda se aplicó del 2004 al 2013, aunque después el nombre, solamente cambió el nombre, ¿sí? Siguió siendo prácticamente lo mismo, cambió nada más el nombre, solo que quitaron la revisión de una de los aspectos, el institucional. Lo dejaron solamente para la ciudad capital. Ese fue el cambio. Pero en concreto era lo mismo. Y una capital de un estado tiene que revisar las cuatro dimensiones. Y una ciudad cualquiera de un municipio, de un estado, no estaba obligada a revisar lo institucional, pero es un error, porque lo institucional es justamente lo que permite darle curso, forma y continuidad a los programas de sustentabilidad. Sin instituciones no se hace nada en ningún país. Así que es un error
quitarle la revisión institucional para las ciudades no capital y dejársela nada más para las ciudades capital. Ya lo comentábamos hace un momento en el documento, en el 2015 ya hubo un nuevo documento. El nombre del documento, aquí aparece para ustedes. Déjenme revisar, aquí está el nombre completo. Se llama Transformar nuestro mundo, dos puntos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esa agenda nueva, con objetivos concretos y metas concretas, entró en vigor el 1 de enero del 2016. Entonces, después de que se declaró esta nueva agenda, en México estaba el gobierno de Peña Nieto y empezaron a aplicar esas temáticas de los objetivos. Fueron logros muy limitados porque era muy costosa la burocracia en nuestro país. Y realmente fue muy poco lo que llegó a los necesitados. Es decir, pocos beneficios a quienes necesitaban tantas cuestiones que debían de aplicarse en el gobierno o desde el gobierno federal a los gobiernos o al pueblo más bien. Ya concretamente avanzando en el tiempo, dijimos ya un cambio de gobierno, un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de mentalidad, una nueva revolución de las conciencias y una cuarta transformación de la vida pública en el país. Entonces, este gobierno federal que está cerca de terminar representa un cambio en el régimen político, representa un cambio en el presupuesto para programas sociales, ahora es más alto, la burocracia cuesta mucho menos porque hay una ley, una nueva ley aplicada que se llama Ley General de Autoridad Republicana, y todos los programas y acciones de gobierno se trabajan de forma intersectorial e interinstitucional, de modo que son más efectivos y eficientes, porque se coordinan los tres niveles de gobierno. Para cada municipio existe un plan municipal de bienestar o un programa municipal de bienestar. Así como lo hay federal, igual hay municipal. Entonces, ahora el gobierno, a través del ingreso tributario, es decir, de las contribuciones del pueblo, ese ingreso tributario, esos impuestos, los aplica en la creación de empleo. Igualmente, genera obra pública, también instala programas sociales y apoya la economía de todos, sobre todo a los más pobres, olvidados y marginados. Pero también hay el apoyo a empresas que generan empleos. Y también el aumento del salario ya es prácticamente el triple de cuando el gobierno comenzó, de 88 pesos a 240. Además de controlar la inflación como nunca se había visto y los precios de mercado también a través de programas con, con las grandes cadenas de tiendas han logrado establecer precios de mercado para la canasta básica bastante accesibles, a menos de 750 pesos en muchas de las tiendas en el país. Y en otras, por lo menos debían de tener un máximo de costo de canasta básica de 1,030 pesos, pero muchas la han bajado hasta 730 pesos. Y entonces el poder adquisitivo de los trabajadores aumenta, las familias también van recuperando ese poder adquisitivo. De modo que si pretendemos salir de la pobreza económica, tenemos que ir junto con eso, integrar servicios de salud, de educación, desarrollo urbano y de vivienda, de modo que el medio social sea parte integral del ambiente en el que se vive. Así que en nuestro país este modelo es un eje transversal en la aplicación de políticas públicas y de los programas sociales, de modo intersectorial e interinstitucional. Estamos hablando de que es gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Y bueno, ya para concretar todavía aún mucho más todas estas bondades, tenemos que en nuestro país la sustentabilidad busca
que el desarrollo incluya un modelo de bienestar social, en el que los beneficios del desarrollo nacional sean para todos y se reduzcan las desigualdades. Y eso es algo que se está logrando en nuestro país. Terminamos el documento con una discusión siguiente. La sustentabilidad debe entenderse como un compromiso de cuidar y preservar los recursos naturales que están disponibles ahora y deben seguir disponibles para las próximas generaciones. Y tienen que participar los pueblos, los gobiernos, internalizar y aplicar políticas planteadas en los principios y acuerdos vinculantes. Y bueno, la naturaleza provee recursos y esos recursos se desarrollan, se modifican o se transforman. De modo que el impacto ambiental, social y económico por usar los recursos se debe de valorar y se debe de cuantificar. En lo ambiental, reducir o revertir la contaminación, evitar el deterioro y la degradación de ecosistemas, buscando alternativas para su recuperación y restitución de poblaciones de flora y fauna. En lo social, estamos hablando de industrias extractivas o de transformación que se instalan en comunidades que provocan afectaciones a la vida natural de las personas, y estas personas defienden su modo de vida y por consiguiente se van a crear conflictos sociales, y en lugar de que se haga justicia social, ha habido persecución, desaparición forzada y muerte de defensores comunitarios. Esto que estamos hablando aquí ha ocurrido en México y se terminó en el 2018, 2019 concretamente, con el nuevo gobierno. Ya no hay, en nuestro gobierno, desaparición forzada, ya no hay represión, ya no hay persecución. Ahora se atiende a la gente y se busca hacer justicia social de manera pronta y expedita, aunque hay que decirlo, no contamos con el poder judicial, solamente contamos con el poder ejecutivo y una gran parte del legislativo. Otra parte pequeña opositora del legislativo no se cuenta con ella. Han sido opositores que han desatendido a su pueblo que los eligió, o a la parte de la gente que los eligió, y no han servido a su pueblo. Han servido a intereses particulares de empresas que buscan a través de ellos pues seguir apropiándose de los recursos de nuestra nación. Y bueno, se atendió a los pueblos indígenas, hubo un programa para fortalecimiento económico de pueblos y comunidades indígenas que estuvo a cargo del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas. Y bueno, hay que decirlo también, una cosa más o menos conveniente es que el Banco Mundial plantea una modalidad de beneficios compartidos, es decir, negociación directa entre comunidades indígenas y gobierno o industrias extractivas, en virtud de lo cual se reciben beneficios resultantes de la exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios o cerca de ellos. Pero esto lo tiene que hacer el gobierno, no dejárselo a ninguna institución extranjera. Es el gobierno que tiene que hacer cargo de esto. En lo económico, la corrupción impide la distribución de la riqueza. En este gobierno, la corrupción se combatió y no hay corrupción a nivel federal. Y en caso de que hubiera un caso de corrupción, no puede haber impunidad para quienes cometen un delito de corrupción. Y esta corrupción, pues, es un flagelo que tiene características como, por ejemplo, se usan inadecuadamente los recursos económicos, es inmoral y faltan recursos, y también se puede apreciar la corrupción en la falta de resultados. El punto 2 es que habría opacidad, ¿sí? Y se requerirían mecanismos de que la gente participe. Y tercero, la corrupción es una forma ilegal de actuar de los servidores públicos. Entonces, el combate a la corrupción tiene que ser a través de la función pública, cuyo objetivo es consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno. El gobierno de México tiene como eje rector para el uso y estudiar de los recursos la ley federal, la autoridad republicana, y esta ley sirve para que sea más eficaz, más eficiente, sea menos costosa, sea más transparente, exista honradez en los funcionarios y servidores públicos. El combate a la corrupción
es por cuestión económica y también de índole moral. También la corrupción se combate a través de un programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, o de combate a la impunidad y a la mejora de la gestión pública. Esto es muy importante, que existiera este programa. La gente participa también a través, en lo que es ambiental, de la instrumentación de la ley JEPA, de programas municipales y también de secretarías de gobierno local que se publican en redes sociales. Se promueven ideas, también se promueve educación ambiental, tanto formal como, no formal como informal. Y desde lo más básico sería reducir, reutilizar y reciclar aquellos residuos que se generan a nivel domiciliario. Y bueno, hay que decir lo siguiente, hay en las redes sociales una gran creatividad en artículos producidos con materiales reciclados y hay que revisar redes sociales e inclusive empresas que se han sumado a esta actividad. Y finalizamos el documento con una serie de recursos y referencias de internet que quedan para ustedes. Todos tienen liga, ¿no? Con darle clic se abre esa referencia. Y bueno, también cuentan ustedes con el documento en presentación. También lo pueden revisar y contestar su cuestionario. Hasta aquí vamos a dejar nuestra revisión y nos veríamos en la próxima semana, el próximo lunes. Tengo la impresión de que dejó de presentarse, pero en todo caso no hay ningún problema. Ustedes revisan el documento, escuchan la grabación en caso de que esto haya ocurrido, porque no me percato de que se quite el compartir. Yo estoy hablando, sé que lo estoy compartiendo, pero ahorita regreso a la página del Teams y pareciera que no. Bueno, me despido con esta grabación, terminamos hasta aquí y el próximo lunes nos veríamos en la próxima sesión síncrona de la semana número 3.